Bienvenidos, bienvenidos a Debates y Combates. Una idea que atraviesa este ciclo de conferencias es la de si la emergencia se verifica dentro del Estado de Derecho y bajo la vigencia irrestricta de la Constitución, o si en cambio supone una excepción, una suspensión del Estado de Derecho y se realiza en un terreno eminentemente político, tal como parece preconizar, por ejemplo, el filósofo italiano Giorgio Agamben, con una notoria influencia, en nuestra opinión, del pensamiento jurídico decisionista de Carl Schmitt. En nuestro país, esta cuestión tiene una clara definición por la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tal como magistralmente nos ha reseñado el profesor Eugenio Palazzo en la conferencia inaugural, para la Corte, para que las medidas adoptadas en el marco de un estado de excepción resulten legítimas, se tiene que dar una situación objetiva de emergencia. Esta situación de emergencia tiene que haber sido declarada por ley. Las restricciones de derecho deben ser transitorias, deben perseguir una finalidad de interés social o de interés público y finalmente deben ser razonables. De consiguiente, podemos afirmar que en nuestra realidad vernácula, las emergencias se dan siempre en el marco del derecho, bajo la vigencia irrestricta de la Constitución, sin perjuicio de que ante circunstancias extraordinarias adviene una legalidad de recambio, como hemos explicado en anteriores oportunidades. Por cierto, también las emergencias resultan materia regulada por el derecho internacional de los derechos humanos, que en nuestro país estos tratados internacionales de derechos humanos tienen rango constitucional. Ahora bien, esto no fue siempre así. Hubo que recorrer un largo camino para llegar a este estadio de evolución del pensamiento jurídico. Recuerda Jean Foyer, jurista que tuvo un rol protagónico en el diseño de la Constitución francesa de 1958, de la Quinta República, de la cual fue además mentor intelectual el general de Gaulle. Recuerda Jean Foyer en su libro Los caminos del derecho con el general, una frase de Gaulle muy ilustrativa que pinta de cuerpo entero el común sentir de otras épocas, cuando la doctrina de emergencia se encontraba en etapa de perfilarse. Decía el general de Gaulle, según el relato de Jean Foyer, y con tono admonitorio: recuerde siempre esto. Primero la Francia, luego el Estado y finalmente, una vez salvaguardados los intereses superiores de estos dos, de la Francia y del Estado, el derecho. Como si el derecho fuera un lujo del cual solo podemos disfrutar, gozar en épocas de normalidad. Parecidas expresiones podemos encontrar mucho antes, ya inclusive en la época del Arrêt Heureuse, al cual me referí en el anterior ejemplar, del cual fue principal comentarista Maurice Horiou. Para Horiou, en épocas de normalidad, la vigencia de las libertades individuales. En época de emergencia o de guerra, la defensa del Estado. Podríamos decir, en otros términos, en épocas de normalidad el Estado de Derecho, en épocas de emergencia la razón de Estado.
vamos a referir a dos precedentes muy interesantes en esta ocasión del Consejo de Estado francés que completan la línea trazada en el caso Héries de 1918 y que de alguna manera nos posicionan en el estadio actual de pleno sometimiento al derecho del estado de excepción. Estos dos precedentes resultan muy interesantes porque se dan en un mismo año con una diferencia de 7 meses en la jurisprudencia del Consejo de Estado francés, y en ellos el Consejo de Estado francés cambia dramáticamente de criterio en el segundo precedente. Estos precedentes son: el primero es Rubin de Sorbonne del 2 de marzo de 1962, y el segundo es Canal, Robin et Godot del 19 de octubre de 1962. Vayamos al primero. En el primero se trataba de un recurso por exceso de poder en el cual Rubin de Sorbonne solicitaba la anulación de una decisión de Gaulle tomada el 3 de mayo de 1961, en la cual el general de Gaulle se arrogaba los poderes extraordinarios del artículo 16 de la Constitución francesa y asumía competencias legislativas. Y en ese marco había creado un tribunal militar y un procedimiento a seguir ante ese tribunal militar. ¿Por qué esto? ¿Cuál es el contexto? Que es importantísimo. El contexto es que estamos en la etapa final de la guerra de Argelia, de la denominada guerra de Argelia, porque para que haya guerra tienen que haber dos partes, y Argelia era una colonia francesa que luchaba por su independencia. La guerra de Argelia, cabe tener presente, duró desde 1954 hasta julio no, pero culmina con la independencia en julio de 1962. Esta guerra de Argelia produce el retorno del general de Gaulle al poder, que es designado presidente de la República en 1959. El general de Gaulle, luego de algunas vacilaciones respecto de la cuestión de la independencia de Argelia, se pronuncia definidamente en favor de la independencia de Argelia. Esto suscita, por cierto, grupos opositores entre las fuerzas militares, que lo consideran como una traición entre ciertos sectores de las fuerzas militares, y entre, por supuesto, los franceses que eran colonos de Argelia porque perdían importantes intereses. De consiguiente, estas resistencias que se generan se concretan en un push militar, en un pronunciamiento militar en abril de 1961. Este pronunciamiento militar es rápidamente sofocado, pero de Gaulle, para dejar en claro su autoridad, crea, arrogándose las facultades extraordinarias del artículo 16, crea un tribunal militar, ex facto, para juzgar a los protagonistas de esta asonada militar, entre los cuales se encontraba Rubin de Sorbonne. Este tribunal militar, que, como les decía, violaba todos los principios generales del derecho penal, el principio de irretroactividad, se constituía después de verificados los hechos, no admitía ningún tipo de recurso. Este tribunal penal condena a Rubin de Sorbonne, que pertenecía a un regimiento, era un oficial, y a otros, y entonces Rubin de Sorbonne interpone el recurso ante el Consejo de Estado solicitando la anulación de la decisión de Gaulle y cuestionando que se hubiera arrogado, en un momento que estaba terminando la guerra ya de Argelia, estos poderes extraordinarios.
el Consejo de Estado se declara incompetente. Considera que este acto por el cual el general de Gaulle ha ejercido facultades legislativas es un acto de gobierno, tiene naturaleza legislativa y de consiguiente no corresponde habilitar la competencia del Consejo de Estado. Recordemos que en Francia rige una particular interpretación del principio de división de funciones del poder y que es consolidada doctrina del Consejo de Estado que el juez administrativo no juzga a la ley, sino que juzga solo los actos administrativos. De consiguiente, el Consejo de Estado no ingresa al conocimiento de las irregularidades plasmadas por este tribunal militar. Seguimos en el contexto de la historia de este episodio de Argelia. Ya estamos en marzo de 1962. El 19 de marzo se aprueban los acuerdos de Évian, donde las autoridades de Argelia y Francia se ponen de acuerdo para concretar diversas instancias para la declaración de la independencia y el reconocimiento de la independencia de Argelia por Francia. De Gaulle convoca a un referendo y como consecuencia de este referendo, que recibe un apoyo mayoritario del 90% de los franceses, se aprueba una ley tendiente justamente a implementar estos acuerdos de Évian, y esta ley le otorga a De Gaulle plenos poderes para dictar toda medida legislativa o reglamentaria que resulte tendente a concretar este reconocimiento de la independencia de Argelia. Sigue un clima de una tensión terrible, siguen atentados, hechos de violencia, etc. Se produce inclusive un atentado contra la vida de Gaulle, y entonces, encarcelados algunos de estos protagonistas, entre ellos Canal, Robin y Godot, el tribunal de Gaulle, sobre la base de esa ley, crea una corte militar, también ex facto, como lo había hecho en el otro antecedente, crea una corte militar que los condena a estos nuevos protagonistas de hechos de violencia e incluso sentencia de muerte a Canal. Canal era un tesorero, ingeniero de la organización secreta de la Armada, una fuerza paramilitar. Canal, Robin y Godot plantean, pese al antecedente adverso, plantean un recurso de anulación por exceso de poder ante el Consejo de Estado respecto de esta ordenanza que había dictado De Gaulle para crear la corte militar sobre la base de los plenos poderes que le daba esa ley adoptada por el referendo y para concretar la independencia de Argelia. El Consejo de Estado en esta oportunidad considera que un reglamento, una ordenanza es un reglamento, sería como una especie de decreto de necesidad de urgencia acá, que una ordenanza es un acto administrativo y entonces habilita su competencia y declara la nulidad de la ordenanza, la nulidad de la corte militar y por supuesto la nulidad de todas las condenas efectuadas por esta corte con este procedimiento tan irregular. Y Canal escapa de la muerte, con gran furia de Gaulle. Pero como vemos, en este precedente, Canal, Robin y Godot, se afirma el control jurisdiccional de los actos dictados en el marco de un estado de excepción. Volveremos sobre estos precedentes que nos ilustran y nos dan esa mirada comparatista que permite poner en perspectiva también nuestra propia realidad y la evolución en estas latitudes. Pero ahora vamos a referirnos a otro tema, totalmente distinto, sobre el cual
va a exponer el profesor Alfredo Di Pietro, profesor titular de Derecho Romano y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica de Temuco. La necesidad crea derechos. Este interrogante nos produce una reminiscencia sin duda emotiva de otra frase que no estaba entre signos de admiración. Una frase de Eva Perón: donde hay una necesidad, nace un derecho. Pero lo cierto es que más allá del profundo voltaje político, si se quiere, que tiene esta frase de Eva Perón, toca al nervio más íntimo del derecho. ¿Cuál es el fundamento de los derechos? ¿La necesidad es el fundamento de los derechos? De nuestra parte, y tal como enseña la filosofía clásica, y tal como se desprende de los tratados internacionales de derechos humanos de un modo unánime, los derechos se afincan en la naturaleza de la persona humana, en su dignidad. Digno es lo que vale por sí, lo que tiene valor en sí. Las personas son fines en sí mismos, no son medios. Las personas tienen derechos como medios que posibilitan la realización de sus fines existenciales propios en libertad y bajo su propia responsabilidad. Y el Estado justamente existe para garantizar el más amplio despliegue de estos derechos que permitan a las personas realizarse. Recordemos que la causa final del Estado es el bien común. Y que el bien común es el conjunto de condiciones de toda índole que permiten a las personas y a los cuerpos intermedios la realización de sus fines existenciales. De tal suerte, el Estado debe crear las condiciones para que las personas desplieguen con amplitud sus derechos y puedan realizarse como personas. Esa es la causa final del Estado. Ahora bien, cuando nos encontramos frente a personas que no tienen asegurado en una determinada comunidad política un mínimo existencial indisponible que impera la dignidad de la persona. En esas condiciones no podemos menos que colegir que estamos en presencia de un bien común de poca calidad. No podemos dejar de colegir que el Estado no está cumpliendo con su función esencial de procurar el bien común. En definitiva, cuando nos encontramos frente a necesidades, tenemos que colegir que hay derechos que no se están cumpliendo o que están siendo conculcados. Para concluir, me voy a permitir la lectura de parte de un dictamen muy breve de la Procuración del Tesoro de la época del doctor Rosati, en 2003, que luce en la colección de dictámenes 247-311 y que parece recibir esta opinión sobre la necesidad y los derechos. En este expediente se trataba de un suboficial que había ido a realizar a Croacia una misión oficial organizada por las Naciones Unidas y, como consecuencia de un accidente que tuvo, resultó cuadripléjico. Las Naciones Unidas entregan al Estado argentino una indemnización de $400.000 y el Estado argentino inicia a través de distintos departamentos de Estado una serie de debates de si esta indemnización debía ser entregada a la persona que había quedado incapacitada
o tenía que permanecer en las arcas del Tesoro argentino que tenía que afrontar de por vida, durante toda la vida de este sargento, una pensión por invalidez. Cuando llega el expediente a la Procuración del Tesoro, el entonces procurador Rosati, luego de hacer una compulsa de las normas implicadas, concluye que esto era una indemnización y que como tal debía ser entregada al sargento que había quedado totalmente cuadripléjico. Y parece reforzar su análisis jurídico positivo con una apelación a la naturaleza ética del Estado. Dice el entonces procurador Rosati: no está de más recordar que la consideración del Estado como primer obligado ético que siempre ha sustentado la jurisprudencia administrativa vertida por mis antecesores inhibe cualquier elucubración jurídica que no tenga en cuenta dónde está la necesidad y la disminución de los derechos en estos actuados. Realmente me parece de un elevadísimo contenido ejemplar esta reflexión. El Estado como primer obligado ético y la necesidad que patentiza que hay derechos que han sido conculcados o que no están siendo garantizados. Pasemos ahora entonces sí a escuchar al doctor Alfredo Di Pietro, quien va a responder a este interrogante desde un abordaje de las fuentes del derecho, es decir, desde el derecho romano. Y nos volvemos a encontrar en el próximo ejemplar.